10 cosas que todo protestante debe evitar para no hacerse católico. Número 1. Evita meditar en el hecho de que la verdad es absoluta, infalible y sin error. Hay cientos de denominaciones protestantes que dicen tener la verdad, pero se contradicen unas a otras, convirtiendo así la verdad en algo relativo y subjetivo. Aquí hay algunos ejemplos de denominaciones que dicen tener la verdad: luteranos, anglicanos, menonitas, calvinistas, bautistas, metodistas, congregacionalistas, presbiterianos, adventistas, pentecostales, apostólicos, no denominacionales, testigos de Jehová, la luz del mundo, mormones, Iglesia Universal, etcétera, etcétera. Número 2. Evita recordar la promesa de Jesús que dice que ni las puertas del infierno podrían destruir a su única iglesia. Todas las denominaciones protestantes afirman que la iglesia se corrompió y el evangelio se perdió, y que ellos, y solo ellos, son la verdadera restauración de la iglesia, lo cual contradice la promesa de Jesús de proteger a su iglesia para siempre. Número 3. Evita leer lo que escribieron los discípulos de los apóstoles, es decir, los padres de la iglesia y los cristianos de los primeros siglos, ya que si lees estos escritos, te darás cuenta que ellos no suenan como protestantes o evangélicos, sino que realmente como lo que son, católicos, pues ellos hablan de la Eucaristía como el cuerpo y la sangre de Jesús. Hablan de obispos, sacerdotes, diáconos, del sucesor de Pedro, es decir, el Papa, y hablan de la Iglesia Católica y no de muchas iglesias siguiendo su propia interpretación de la Biblia. Verdaderamente ellos eran católicos. Número 4. Evita investigar el origen de las denominaciones protestantes. Todas las denominaciones protestantes fueron fundadas recientemente y por un hombre supuestamente guiado por Dios. Si los fundadores de las denominaciones fueron guiados por Dios, ¿por qué se contradicen unos a otros? Número 5. Evita estudiar lo que sucedió en la llamada Reforma Protestante del siglo XVI, pues te darías cuenta de que no se trató de un avivamiento espiritual o de una verdadera reforma de la Iglesia, sino que fue una rebelión a la autoridad de la Iglesia, de donde brotaron muchos grupos que se contradecían los unos a los otros. Número 6. Evita los escritos de Martín Lutero, quien fue el padre del movimiento protestante, pues te sorprenderías al leer cuánto odio tenía hacia la iglesia y cómo se consideraba a sí mismo una especie de iluminado y escogido por Dios para recobrar la verdadera iglesia y el verdadero evangelio, es decir, su propia versión de la iglesia y su propia interpretación del evangelio. Nota: Lutero rechazó 7 libros del Antiguo Testamento y 4 libros del Nuevo Testamento. Además, Martín Lutero es el creador de las doctrinas hoy conocidas como solo la Biblia y solo la fe. Número 7. Evita reflexionar en la realidad de que no hay ni rastro de tu denominación en los primeros 1500 años de cristianismo. La única iglesia que viene de Cristo y de los apóstoles es verdaderamente la Iglesia Católica. Basta leer un poco de historia e ir a las fuentes primarias para darse cuenta de ello. Número 8. Evita enterarte de las vidas heroicas de los santos de la Iglesia. Es común escuchar solo de los malos ejemplos de los católicos, pero son más los buenos cristianos que la Iglesia ha producido en casi 2000 años de existencia. Vidas como las de San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Atanasio, San Ambrosio, San Agustín, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, etcétera, etcétera. Número 9.
Evita comprobar si todas las cosas negativas que escuchas de la Iglesia Católica son verdad. Muchos de los ataques populares contra la Iglesia Católica son solo mitos y calumnias, cosas que se repiten una y otra vez sin ser primero comprobadas. Número 10. Evita escuchar los cientos de testimonios de pastores y laicos protestantes que se están convirtiendo al catolicismo. Muchos pastores y laicos de cientos de denominaciones protestantes están regresando a la Iglesia Católica, a pesar de que la Iglesia no es perfecta, pero su amor a la verdad los ha llevado a tomar el tiempo para estudiar si en verdad la Iglesia Católica era la única iglesia fundada por Cristo. Si tú haces, o más bien, si tú evitas estas 10 cosas, te aseguro que si tú evitas estas 10 cosas, tú permanecerás siendo protestante. Pero en el momento en que se te ocurra meditar en las 10 cosas que hemos mencionado, empezarás a dejar de ser protestante poco a poco y de manera gradual. Tus ojos se abrirán a la realidad de que verdaderamente la Iglesia Católica ha sido fundada por Jesucristo mismo. Por otro lado, hay muchas cosas negativas que pudiéramos señalar sobre los miembros de la Iglesia Católica, tales como los muchos católicos que ni conocen su fe y mucho menos la practican, los escándalos de los sacerdotes pedófilos, algunos malos ejemplos de papas de la Edad Media, etcétera, etcétera. Sin embargo, las mismas cosas las podemos encontrar en cualquier denominación, pero los malos ejemplos no hacen que la Iglesia Católica sea falsa. Debemos buscar la verdad completa, infalible, absoluta y sin error, ya que Jesús es la verdad, y entre más conocemos la verdad, más conocemos a Dios. Muchos dicen, la Biblia es la verdad, y por supuesto que la Biblia es la verdad, la Biblia es verdad. Sin embargo, los miles y miles de denominaciones protestantes, todos dicen basarse 100% en la Biblia. De modo que solo decir que la Biblia es verdad no es suficiente. Debemos cuestionar las interpretaciones, debemos ver cuál es el producto final. Todos dicen basarse solo en la Biblia, en la sola Escritura, pero llegan a interpretaciones y llegan a conclusiones contradictorias. Y la verdad es una, la verdad es absoluta, la verdad es infalible. La verdad nos hace libres. Debemos amar la verdad y no ser indiferentes y permanecer en la ignorancia a propósito, ya que hacer esto sería pecar contra la verdad. La verdad no puede ser relativa o subjetiva, o como se dice popularmente, cada cabeza es un mundo. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y todos estamos bien. La verdad es todo lo contrario, es decir, la verdad es una y es absoluta, infalible y sin error. Es por esto que no puede haber muchas versiones de la Iglesia, ni muchas interpretaciones del Evangelio y la Biblia. Hay una sola Iglesia, un solo Evangelio y una sola interpretación de la Sagrada Escritura. La Iglesia Católica ha existido por ya casi 2000 años y ha transmitido fielmente el Evangelio y la interpretación auténtica de la Escritura. No hay otra iglesia que pueda decir lo mismo. En todas las denominaciones protestantes hay buenas personas, aman a Cristo y a las Sagradas Escrituras, pero Cristo solo ha fundado una iglesia y no muchas iglesias con interpretaciones contradictorias. Pregúntate, si ser salvo por la fe solamente es verdad, porque nadie enseñó esa doctrina por 1500 años, hasta Martín Lutero. Pregúntate, si solo la Biblia es verdad, ¿por qué ningún cristiano creyó esta doctrina hasta Martín Lutero en el año 1520? Pregúntate, si la Reforma Protestante es verdad, entonces, ¿por qué ha resultado en miles de divisiones, confusiones y herejías? Pregúntate, si la Biblia protestante de 66 libros es la correcta,
¿Por qué fue hasta 1825 que se comenzó a imprimir Biblias con solo 66 libros, en lugar de Biblias con 73 libros como siempre se ha hecho y como la Biblia católica lo presenta? Si estás escuchando esto, es porque te importa conocer toda la verdad. No puedes permanecer indiferente ante los hechos y debes estar dispuesto a seguir la verdad sin importar a dónde te lleve y sin importar las consecuencias. Martín Lutero, el padre del protestantismo, profetizó que la Iglesia Católica dejaría de existir en pocos años. Muchos han tratado de destruir a la Iglesia Católica y no lo han logrado. Pregúntate, ¿cómo es esto posible? La respuesta está en las palabras maravillosas de Jesús mismo, que ha dicho: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Amado amigo que nos escuchas, la Iglesia Católica verdaderamente ha sido fundada por Jesús. Vuelve a la iglesia que Cristo ha fundado. El Señor te bendiga.